No, que estoy en un programa. 12:44 minutos de la tarde. Nos conectamos con ustedes a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisette Arellano. En esta oportunidad, y cuando muy bien se había anunciado previamente, se esperaban las nuevas restricciones y la nueva visión que tendría la gobernadora de las medidas que quizás se debían aplicar en Puerto Rico para detener un poco el aumento en el número de casos positivos de contagio en Puerto Rico. Me acompañan dos especialistas, entre ellos está el doctor Ricardo Jaén y además el abogado Francisco Colón. Ambos forman parte del Task Force Ciudadano. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por tenernos con ustedes. Sabemos que durante días distintos especialistas habían hecho mención a que era necesario reestructurar las restricciones, hacer mención a de qué manera se podían cambiar esas dinámicas en las que se relacionan las personas y además de eso tomar medidas para que el incremento de los casos no continuara como hasta este momento se ha presentado, en especial durante el mes de noviembre y cuando aún se esperan lo que puedan ser los resultados del día de Thanksgiving y en vísperas de Navidad. Correcto. Sí, adelante, Francisco, sobre la situación hospitalaria, que eso es lo que le preocupa a la gobernadora. Y nosotros llevamos ya un poco más de una semana con unos niveles sostenidos altos, con unas tendencias sobre hospitalarias en uso de camas hospitalarias sobre 600 y en intensivo cerca de 100, ¿verdad? Ha fluctuado 90, 98, 96, pero estamos más o menos cerca de 100 en uso de camas intensivo y sobre 600 en camas regulares. El embudo nuestro, como le hemos llamado, siempre han sido las camas de intensivo y obviamente es un recurso que hay que proteger porque una vez se saturen las camas intensivos, entonces ya no solamente es el paciente con COVID que se afecta, sino todo otro paciente que llega con cualquier otra condición al hospital con necesidad de cuidado intensivo. Eso incluye ataque al corazón, derrame, lo que fuera. Si se compromete el sistema hospitalario, pues entonces ya el efecto es a todo paciente. Estas medidas también hacen referencia a lo que son los médicos y los profesionales de salud. Muy bien lo decía la doctora durante la gobernadora, mejor dicho, y corrijo. La gobernadora hacía mención a los profesionales del área de salud y decía que también estas medidas respondían a que están agotados, están cansados y además se deben preparar a lo que pueda ser ese aumento que todavía no termina de verse en los próximos días. Doctor Ricardo Jaén. Sí, buenas tardes. Aquí lo que se hizo fue trabajar y movernos con cautela, porque la razón primordial también es que al momento, por los días festivos, nosotros de venir las últimas 2 semanas de hacer 5,000 pruebas, hemos bajado solamente a 1,000 pruebas diarias. Por lo tanto, en esta próxima semana vamos a estar a ciegas todavía con el índice de contagios y de positividad por la próxima semana. Por lo tanto, la gobernadora fue asesorada sobre este problema, le preocupó y pues ha tomado unas medidas cautelares, ¿verdad? Si ustedes notan, la nueva orden ejecutiva no tiene muchos cambios. Ayer en nuestras páginas pues adelantamos lo que la gobernadora las decisiones que pudiera estar tomando antes de un lockdown, ¿verdad? Y sabemos que eso eran muy pocas, ¿ok? Entre ellas, el toque de queda, movernos, así que lo hizo, ayer lo comentamos. También hablamos de la ley seca, ¿verdad? Que esa era uno de los instrumentos que ella tenía a su alcance, igual que prohibir las aglomeraciones. Y todo eso se dio, ¿verdad? En las nuevas órdenes, porque si notas, por un 30% dejó los comercios iguales. El problema que está teniendo el gobierno es que no tiene suficiente personal para hacer valer la orden ejecutiva. Y entonces, al no tener una buena fiscalización, la gobernadora y el gobierno no tiene otra manera de controlar los contagios, por lo tanto, pone más restricciones a la población, al movimiento. ¿Y por qué atacó tanto el fin de semana? Porque se está viendo que en los fines de semana es donde más personas están saliendo ¿verdad? A buscar entretenimiento, y el problema es que se están aglomerando y consumiendo bebidas alcohólicas en lugares donde se supone que no lo están haciendo y están sin el uso de mascarilla. Por lo tanto, la gobernadora, si la analizas bien, y la Marina la cerró,
No entendemos por qué, porque en la Marina no hay ninguna evidencia de dónde están los contagios. Eso no lo podemos entender. Pero la decisión está tomada, aunque difiero de esa posición. Pero el problema aquí es que seguimos. 67% de los contagios se están dando en fiestas familiares o de amigos fuera del núcleo familiar. Y ahí es que ella entiende que bajando el acceso a las bebidas alcohólicas, pues puede contener bastante los contagios. Y eso es lo único cambio que hemos visto en esta orden ejecutiva. Sí, incluso para las personas que se conectan con nosotros en este momento y tienen algunas dudas de cuáles fueron esos cambios realizados en la nueva orden ejecutiva, se las voy a comentar brevemente. En cuanto a los muelles, la gobernadora muy bien mencionaba, o quizás la explicación que ella dio a los medios de comunicación en ese momento, es que se habían percatado de ciertas aglomeraciones, reuniones que se realizaban en distintas embarcaciones y que eso podría ser también objeto de contagio, por lo que ella determina tomar esta medida del cierre de muelles y además evitar que se puedan usar las embarcaciones. Sí, pero quiero que sepa que, y eso se le explicó anteriormente, la mayoría de las personas que están en sus embarcaciones son del núcleo familiar. Exactamente lo que ella dice, que tenemos que mantenernos en el núcleo familiar, el que sabe de los barcos y de las playas y demás. Sí hubo 2 o 3 que se aglomeraron, que se llama rafting, pero la mayoría en los últimos meses se comportaron bien. Pero nada, la decisión está tomada y hay que acatarla, ¿verdad? Todo tiene que ver con tratar de frenar los contagios antes de ir a un lockdown. Si se fijan, ella lo mencionó al final de la conferencia. Si esto no funciona, pues iremos a un lockdown. Nosotros en el Task Force Ciudadano siempre hemos analizado que tal vez nosotros íbamos a estar en un lockdown a partir del 11 de diciembre, cuando todos los contagios de la Acción de Gracia iban a llegar y ver cómo se iba a incrementar las hospitalizaciones. Pero al estar a ciegas ahora mismo, pues sin la mayoría de tener las pruebas, pues se tuvo que tomar esta decisión prematuramente para no tener que llegar a un lockdown total en plena Navidad, que eso sería nefasto para la salud del pueblo y para el comercio. Exactamente, y voy a hacer referencia a ese mensaje que usted muy bien menciona. Ella dijo, no hay más espacio para más consenso. Si no podemos controlar, vamos a vernos obligados a un lockdown 24/7. Sin embargo, también se refirió a los comercios del día domingo, a los restaurantes que dan al 30%, pero los centros comerciales, ella observó y hizo mención a lo que fue el tema de Acción de Gracias, Black Friday, y mencionó que iban a permanecer cerrados. ¿Esto afectaría a la economía considerablemente? Sí, correcto. El licenciado Colón, él sabe mucho de economía, así que le dejo esta parte a él, ¿verdad? En la parte médica, pues yo puedo ayudar, pero en la economía no. Sí, bueno, Gisette, primero voy a retomar una pregunta que hiciste ahorita sobre los médicos, ¿verdad? Y esto lo sabe el doctor Jaén. Nosotros del lado del público, nosotros vemos diariamente se publican los hospitalizados 628, 618 y quizás hay un movimiento neto de 10, 12, 8, 6 pacientes. Y uno puede quizás pensar que pues no hay mucho movimiento en los hospitales, llegaron 6 más de ayer para hoy. Pero ese no es el caso, porque todos los días se admiten pacientes y se dan de altas pacientes. Y ahora mismo se están admitiendo cerca de 90 pacientes en promedio al día. Esos son 90 pacientes que pasan por un proceso de discernimiento a través de la enfermera, que son vistos con los médicos, que se hacen las pruebas, que entonces requieren del cuidado y atención. O sea que es lo que llaman en inglés un turnover, ¿verdad? Es bastante ajetreado el ritmo en los hospitales. De ahí es que viene la fatiga y el cansancio de nuestros enfermeras y médicos de primera fila que están en las trincheras en los hospitales. Y eso es lo que había que proteger, como mencionamos ahorita, había que proteger los recursos hospitalarios y eso es lo que obedecen las restricciones. Claro, como usted menciona y hace la pregunta sobre el efecto sobre la economía, sin lugar a dudas, hay un efecto, ¿verdad? El obligar a los restaurantes, pues, por ejemplo, los domingos irse a carry out, pues el que trabaja de mesero o lo que sea, pues ya
ese se afecta. El que los comercios entonces le impongan ciertas restricciones y le bajen el volumen de entrada, le va a ocasionar una merma. Pero, por cierto, eso eran restricciones que ya tenían. ¿Okay? Los comercios estaban ya supuestamente a operar al 30%. Y lo que alarmó a la gobernadora fue, por ejemplo, en un centro comercial donde la multitud de gente acudiendo al llamado Viernes Negro, ya las personas aglomeradas dentro de las facilidades, pues violaban, ¿verdad?, las medidas que había exigido, que se le habían exigido a los comercios de mantener distancia entre los comensales. Y eso es un problema. Así que todas estas medidas sí van a tener un impacto en la economía, pero tenemos que recordar nosotros que está en nuestras manos, ¿verdad? Si nosotros vamos a vivir con estas restricciones o si van a requerir restricciones adicionales, como igual está en nuestras manos si nosotros vamos a liberar las restricciones. Si nosotros moderamos los contagios, si reducimos la tasa de infección, pues entonces ya como pasó en una ocasión previa, se presenta la oportunidad para aminorar las restricciones, pero todo está en las manos del ciudadano. Y eso es lo que estamos esperando, que ya por lo menos esta orden es vigente hasta el día después de Reyes, hasta el 7 de enero. Esperamos moderar los contagios. Nosotros internamente le hemos llamado a estas navidades que se aproximan, le llamamos una prueba de fuego, ¿no? Como acción de gracia. Esa fue la primera prueba de fuego. Las consecuencias las iremos viendo en las próximas semanas. Pero para las navidades, esa es otra prueba de fuego. Y entonces la pregunta, y yo creo que esto es lo que quiere evitar la gobernadora, es, las navidades van a traer contagios y eso, pero la pregunta es, ¿vamos a poder moderar los contagios antes de entrar en Nochebuena, fin de año y Reyes? Porque si uno espera un alza, no es lo mismo alzar desde un punto moderado que alzar desde un punto bien alto, que es donde estamos. Sí. Si me permites abundar lo que el licenciado está hablando, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Es que a mí me sorprendió, dos cosas importantes. A la ciudadanía hay que hablarle de frente y había que poner las gráficas de dónde estamos y lo posible a dónde vamos. ¿Por qué? Porque un pueblo educado entonces puede tomar las decisiones por sí mismo y pueden decidir si van a salir o no. Pero volvemos a que ese vacío que el gobierno continúa sin hablar claro de cuánto están los contagios, de cómo vamos, eso es peligroso. Y a mí también me sorprendió de que esta orden ejecutiva la va a dejar hasta el 7 de enero, cuando debimos de trabajarla en este específico por relarse los contagios de 14 días en 14 días. Y eso para mí me sorprendió mucho que ella la dejara hasta el 7 de enero, porque si, un ejemplo, si en 14 España, vamos a hablar de España, España impuso un toque de queda que todo el mundo lo respetó a las 10 de la noche y prohibió el estipendio de bebidas alcohólicas en discotecas y en restaurantes. En cuestión de 10 días, ellos lograron bajar los contagios un 50%. ¿Okay? Por lo tanto, para mí fue muy, la orden está demasiado, de mucho tiempo para poder analizar, ¿verdad? Porque si la población se comporta en las próximas 2 semanas y bajan los contagios, para la semana del 24 de diciembre, ¿verdad? Que es cuando el comercio está más activo, tal vez se hubiese podido abrir un poquito ese sector para no causar un debacle en la economía. Y eso, pues, a mí me preocupa. Gisette, está ahí para beneficio de todos ustedes y los que están ahora conectándose. Como mencionó el doctor Jaén, parte del problema es que es lo que se informa al público, ¿verdad? Y no se le dan todos los datos. Esa gráfica que ustedes tienen puestas, esos son los datos de los casos confirmados, positivos por prueba PCR y por prueba de antígeno, ambas que son pruebas moleculares. Y como verá a la extrema derecha, nosotros estamos bien elevados en contagio. Sí. Incluso esta mañana el Departamento de Salud hacía una actualización de datos
y decía que hasta el momento hay más de 52.349 casos confirmados. Es correcto. Ahí y obviamente eso es lo que esperamos, ¿verdad? Ahora, siempre hay que tener en cuenta, más allá de decir el total, y esto es algo que me frustra cada vez que veo que se enfatizan el total que llevamos, son los casos activos, ¿verdad? Los que son en las últimas semana y media, 2 semanas. Y ahí es que en la gráfica que yo les mostré a ustedes, ahí es que uno ve que los casos diarios, porque eso es por día, cada barrita de esas era un día. Y usted vio en los días recientes el alza dramática en contagios o casos confirmados. Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Así que más allá de los 53,000, es el problema que en los últimos días hemos tenido un crecimiento comparado con 3 semanas antes de 300%. En cuanto a lo que se refiere al tema de las vacunas, que muy bien lo comentó la gobernadora prácticamente ya al finalizar lo que fue este mensaje al país, hacía en referencia a que se esperara que ocurriera desde la tercera semana de diciembre en adelante. No obstante, el comportamiento de las personas también puede verse a eso, quizás un extremo consideración de que la posible solución esté ahí a la vuelta de la esquina. No obstante, los especialistas dicen que el hecho de que esté la vacuna no quiere decir que la pandemia va a terminar de inmediato. Sí, si me permite abundar ahí, exactamente ahí es que viene el problema que tenemos de comunicación. Si se le habla al pueblo y se le explica que la vacuna va a estar lista para el gran sector de la población de marzo a junio, ¿verdad? Que esto no va a llegar para todo el mundo en diciembre, ¿verdad? Porque es por etapa. Nosotros pensamos que la mayoría de la población se le va a poder, ¿verdad?, dar la vacuna entre marzo a mayo a junio. ¿Y qué pasa? Usted está en lo correcto en que el anuncio de la vacuna ha precipitado un relajamiento de la población pensando en que ya pronto esta pandemia se va a extinguir. ¿Y saben qué? En Puerto Rico nosotros va a tomar un tiempo, igual que a nivel mundial, por nosotros estamos en el Caribe y recibimos muchos turistas y también hay un intercambio de negocios con los Estados Unidos. Por lo tanto, por el aeropuerto van a seguir entrando, ¿verdad?, personas contagiadas que nos van a disparar los contagios en la isla, ¿verdad? No es que si dijéramos, ok, vamos a cerrar el aeropuerto, vamos a cerrar todo el puerto y todo el mundo se va a vacunar, pues ahí entonces diríamos que te podemos extinguirla, pero no es así. Y para comentar y añadir lo que dijo el doctor Jaén, para desarrollar una resistencia en la población necesitamos cerca del 75% de la población vacunada o infectada y recuperada, ¿verdad? Porque esa es la otra forma de adquirir inmunidad. Ya estamos hablando, Puerto Rico tiene aproximadamente 3.2 millones de personas. Que estamos hablando que necesitamos cerca de 1.8 millones cerca de 2 millones de personas, un poco más, 2.2, que pasen por el proceso de vacunación y o contagio recuperación. 2.2 millones. Creo que hablaron que la primera ronda de la vacuna lo que viene son 1 millón para la primera dosis y 600,000 para la segunda dosis de refuerzo. Eso no es suficiente. Además está el componente psicológico de muchas personas que por desinformación o desconocimiento le temen a la vacuna. Y eso se ha visto en las redes sociales, personas que dicen, no me la voy a poner o lo que fuera. Así que aún con la vacuna disponible, no vamos a alcanzar ese 75% por un buen rato, pero por un buen rato. Entonces, mientras tanto, tenemos que lidiar con la pandemia, con los contagios y los efectos. No podemos bajar la guardia. Ese relajamiento que las personas entienden que hemos llegado al final, ¿verdad? Esta es la meta, ya se terminó la carrera, estamos bien lejos de ese final. Aquí nos quedan de contagios y circulación comunitaria del virus, aquí nos quedan fácilmente 6 meses todavía. Una de las cosas que es importante, ¿verdad?, mencionar que la época de nosotros de la influenza es en febrero y marzo, que nosotros en el Task Force Ciudadano, ¿verdad?, nuestras proyecciones siempre nos indicó de que los contagios van a empezar a subir en noviembre. En diciembre vamos tal vez a tener unos contagios,
¿verdad? Menos agresivo en enero, y luego en febrero y marzo de nuevo se nos iba a disparar por la temporada de influenza que va a estar en conjunto. Y si notas, si la población no va a estar inoculada, ¿verdad? Vacunada, por lo menos hasta junio, estamos al descubierto en enero, febrero y marzo, en una temporada sumamente activa que se espera. Eso es un elemento muy importante porque a pesar de que todos los esfuerzos se concentran en el COVID-19, la influenza no puede dejarse a un lado, y en especial en este periodo que es justamente cuando ocurre el repunte de casos también positivos a influenza. Hay una pregunta que quiero hacerles a ambos, y es: normalmente estamos viendo, y en general todos los efectos de las medidas que se toman se empiezan a ver un tiempo después. ¿Cuándo veremos los efectos reales de estas nuevas medidas en caso de cumplirse? ¿Y cuándo veremos los resultados reales y el impacto económico que esto va a tener en Puerto Rico? Bueno, ahí le puedo contestar relacionados a la correlación de eventos, ¿verdad? Las exposiciones, cuando ocurren un día, uno empieza a ver los resultados positivos asociados como a los 5 días. 5 o 6 días por ahí empiezan a salir los resultados positivos asociados con el evento que uno está mirando. Una vez ocurren los casos positivos, una vez se empiezan a manifestar, el impacto en el censo hospitalario puede ser de unos 14 días. Así que uno está entonces entre los 5 y los 14, uno está hablando de 19 días desde el momento de la actividad. Si la orden es vigente el 7 de diciembre, uno anticipa, basado en los datos históricos que hemos visto, uno anticipa ver un impacto en los contagios a partir del 12 de diciembre. Y uno espera ver un efecto en el censo hospitalario a partir del 26 de diciembre. Eso hay que tomarlo con pinzas porque los datos que tenemos ahora, como mencionó el doctor Jaén, los contagios ahora mismo están artificialmente reducidos. Uno, por escasez de pruebas de reactivos de las pruebas PCR. Y dos, pasamos por el jueves de Acción de Gracias y lo que llamaban el Black Friday, ¿verdad? Pero que son días de todo estar cerrado, excepto los comercios en el Black Friday, pero las pruebas que se corrieron esos 2 días fueron ínfimas. ¿Okay? Así que nosotros vamos a estar viendo por la próxima semana, vamos a estar viendo unos casos artificialmente reducidos, pero es porque incorporamos a la semana 2 días adicionales de pruebas reducidas. Y cuando hablo de 2 días adicionales es porque los sábados y los domingos se comportan ya de esa manera, pero eso ya está incorporado en las tendencias nuestras o los promedios de 7 días. Pero esos ahora se le van a añadir el efecto de 2 domingos adicionales, ¿verdad? Y vamos a estar viendo menos casos. Así que en cuanto a la última parte de su pregunta, el impacto económico, pues sin lugar a dudas, el impacto económico comienza tan pronto empieza la orden ejecutiva, ¿verdad? Y sin entrar en las apreciaciones personales sobre la orden ejecutiva, lo importante es la disciplina de los ciudadanos, de todos nosotros, porque la salvación es colectiva. La importancia es la disciplina de todos nosotros para moderar los contagios, porque si nosotros, 1, queremos evitar un lockdown completo y 2, queremos liberar las restricciones y recuperar la economía, está en nuestras manos. Correcto, así mismo es. Muchas gracias por acompañarnos además en este breve análisis cuando sabemos que esto apenas acaba de ocurrir. Esperaremos a ver cuáles son, ¿verdad?, los próximos números, ojalá, y la disciplina, como usted bien lo dice, y además ese llamado a concienciación sobre la razón por la que se toman estas nuevas medidas, den los resultados esperados, que se disminuya el número de contagios y que las personas además puedan ser conscientes de que quizás las reuniones familiares no son recomendables en este momento, el uso de mascarilla debe ser obligatorio, el distanciamiento social es necesario, pero en especial la colaboración de todos, como bien lo dijo, porque la salvación es de todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí, por la invitación de estar con ustedes aquí, y aquí siempre estamos a la orden. Igual, y un abrazo a todo el mundo y mascarilla todo el tiempo. Siempre. Conversamos con el abogado Francisco Colón y además de eso se le encargó de darnos todo lo que son los datos estadísticos, y el doctor Ricardo Jaén. Ambos forman parte del Task Force Ciudadano. Les invito a que sigan en la programación de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano. Será hasta una nueva oportunidad.